las herramientas de corte. ¿Qué son las herramientas de corte? Son elementos utilizados para extraer material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. En las herramientas de corte existen diferentes tipos para cada máquina, pero todas se basan en el mismo proceso. Esto quiere decir de proceso de arranque de viruta. Entonces esto arranca el material y desprende la viruta. Estos tipos de herramientas cortantes son muy frágiles y sensibles. Entre ellos podemos encontrar lo que son las brocas, lo que son los machuelos y los buriles. Vamos a comenzar explicando qué es una broca. La broca es una herramienta hecha de metal que se utiliza para hacer hoyos o perforaciones. A pesar de que está construida para barrenar, esta no puede hacer su trabajo por sí sola, ya que necesita de una máquina de herramienta giratoria como puede ser un taladro, un torno o una fresadora. Una vez que se introduce en alguna de estas máquinas es más fácil de utilizar. ¿Qué tipos de broca existen? Antes de hacer un trabajo se necesita saber primero qué tipo de material se va a perforar, ya que tenemos que seleccionar una broca adecuada para cada ocasión, dependiendo de los requisitos como son la dureza del material y la velocidad de giro. Es la broca que se utiliza para que la tarea sea más eficaz y no lleguemos a romper la broca o a desafilarla. También existe la posibilidad de que no utilicemos la broca correcta y tardemos mucho más tiempo en hacer la perforación. Las brocas las podemos clasificar ya sea por su tamaño o por el tipo de material a trabajar. Cabe mencionar que podemos encontrar diferentes brocas para madera, para metal, para concreto, etc. Vamos a comenzar por el tamaño. Podemos encontrar diferentes tipos de tamaños que van desde 1 milímetro de diámetro para trabajos de precisión hasta 25 milímetros para trabajos más robustos. A pesar de que existe una variedad de brocas, las más utilizadas son las que están entre 4 y 10 milímetros. Para madera. Todas las brocas para madera tienen una punta fina en el centro que hace perforaciones precisas, ya que como la madera es muy blanda, podemos introducir la punta para que la broca no se mueva en su lugar. Así como podemos ver en esta imagen, esta punta de acá, esta de acá y esta de acá. Tipos de brocas. Está la de 3 puntas, que es esta que podemos ver aquí. Está la de paleta, que es esta para hacer perforaciones un poco más grandes. Tipo C o cónicas, que son estas de acá. Broca Forstern, que es esta de acá. Y brocas para router o tupi, que son estas de acá. Para concreto. Estas brocas se utilizan para trasladar paredes, pueden utilizarse con rotomartillo. Estas brocas tienen un refuerzo con un material de una dureza superior en la cabeza en forma de pala para aumentar la capacidad de penetrar las superficies y la duración. Tipos de brocas para concreto. Laminada con plaquita de carburo de tungsteno, que son estas que están en el lado izquierdo, y fresada con plaquita de carburo de alto rendimiento, que es esta punta que se ve acá, el refuerzo, que es como de color dorado. Tipos de broca. Está la lámina con plaquita de carburo de tungsteno. Su cuerpo está laminado y se utiliza para yeso, ladrillo, piedra arenisca, cemento, uralita y piedra caliza. Está la fresada con plaquita de carburo de alto rendimiento. Esta es más completa que la anterior, ya que su duración y capacidad de perforación es superior. Esta broca es capaz de trabajar los materiales anteriores y también mármol, hormigón, granito, pizarra y todo tipo de piedra. Broca para metal o boca de acero rápido, HSS. También se le puede conocer como broca HSS, High Speed Steel, o de acero rápido. En español, la calidad depende de varios factores, como son la aleación y el método y calidad de fabricación. Está la HHS laminada. Es de menor calidad y por ende no tiene una larga duración, y al perforar material demasiado duro es posible que pierda su filo. Principalmente se utiliza cuando no es necesario de una gran
precisión. La HHS rectificada. Esta broca tiene una mejor precisión y se utiliza para materializar semiduros como pueden ser aluminio, cobre, latón y plástico. También está la HHS, titanio rectificada. Como su nombre lo indica, está recubierta por una aleación de titanio que permite trabajar cualquier tipo de metal con una precisión, incluyendo metales duros como el acero inoxidable. Esta broca se puede utilizar en máquinas con gran producción y siempre y cuando tengan refrigerante. También está la HHS cobalto rectificada, ¿sí? Estas son las de más alta calidad y pueden taladrar cualquier tipo de material. Tienen una resistencia a la temperatura, por lo cual pueden trabajar en máquinas con gran producción, incluso sin refrigeración. Para vidrio, estas brocas se componen por una cabeza de carburo de tungsteno. Se utiliza principalmente para vidrios, cerámica, azulejos, porcelana, etc. Con este tipo de broca se recomienda refrigeración, ya sea con agua, aguarrás o petróleo. Para trabajos especiales, para avellanar, es esta de aquí. Se utiliza para hacer agujeros más grandes en donde va sumergida la cabeza de los tornillos. De corona o de campana. Este tipo de broca se utiliza para hacer perforaciones de gran tamaño, aunque en algunas ocasiones se necesita refrigerar para no romper el material. Broca macho rosca. Se utiliza para hacer roscados para poder insertar tornillos. La escalonada. Esta es una broca muy utilizada ya que tiene diferentes diámetros y evita la necesidad de estar cambiando las brocas para hacer un hoyo de gran tamaño. La broca diamante. Se utilizan materiales cerámicos duros, ya que si trabajamos estos materiales con brocas normales, podemos llegar a romperlos. Estas brocas diamantadas se utilizan en húmedo para que tengan una mayor duración. Las extendibles. Estas brocas tienen dos cuchillas, si pueden darse cuenta ahí en la imagen, ajustables para realizar agujeros de diferentes dimensiones. Pueden ser de 22 a 76 mm o dependiendo de las características de la broca. Broca universal, es esta de aquí. Se utiliza para gran variedad de materiales, aunque no se puedan utilizar con rotomartillo, ya que estas brocas trabajan cortando el material y no rompiéndolo, como las convencionales. Vástago. También podemos encontrar vástagos diferentes dentro de cada tipo de broca. Circular son las más comunes. Como su nombre lo indica, vástago es una forma cilíndrica. La hexagonal. Estas se utilizan principalmente con taladros inalámbricos, ya que tienen el mismo sistema de acople que las puntas de atornillado. Y por último, con vástago SDS Plus y SDS Kick. Estas se utilizan para rotomartillos, ya que su sistema tiene un mejor agarre. Ahora bien, vamos a hablar de los machuelos. Los machuelos son piezas de metal, acero u otros materiales. El machuelo es una herramienta de corte para tallar cuerdas de tornillos interiores. Es una especie de tornillo de acero aliado, templado y rectificado, con ranuras a lo largo de la cuerda que permiten el desalojo de las rebadas arrancadas al regenerar la cuerda. Muchas veces al colocar un tornillo en algún material como madera o metal, simplemente se realiza la perforación con la broca y se coloca el tornillo con una tuerca que lo sostenga en la parte posterior. Esta práctica está un poco errada en algunos trabajos, puesto que con el tiempo, principalmente en la madera, el tornillo comenzará a moverse y a dañar la madera. Para evitar lo anterior se ocupan los machuelos. Estos permiten tallar la cuerda interna del tornillo en la perforación que realicemos.
Al utilizar el machuelo podremos conseguir que el tornillo se fije correctamente a la madera y que esto no dañe el material o se afloje con el tiempo. Acá podemos ver un poco la clasificación de los machuelos. Principalmente los clasificamos por el estilo de punta. Están los machuelos autoalineables, que son los que tienen de 8 a 10 hilos. Estos hacen arranques rectos cada vez y la tecnología de corte de virutas es de mayor facilidad. Están los machuelos semicónicos, que son de 3 a 5 hilos. Es el bisel más común, ideal para todo roscado de uso general. Están también los machuelos cónicos, que son de 8 a 10 hilos también, ideal para aplicaciones de arranques resistentes. También es apropiado para perforaciones profundas o completas. Y finalmente están los machuelos rectos. Estos son de 1 a 2 hilos. Tienen un chaflán estándar más corto y menos eficiente. Estos son ideales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. Entre las principales aplicaciones de los machuelos se encuentra el roscado. Este se puede realizar manualmente y de la siguiente manera. Primero, es importante tener en cuenta que para cada diámetro del agujero roscado se tiene un diámetro correspondiente de la broca a utilizar. Las medidas se encuentran en la tabla a continuación. Para el siguiente ejemplo, se fijará con un tornillo métrico de 6 milímetros, por lo que la broca a utilizar según la tabla será de 5 milímetros y el machuelo de 6 milímetros. Se procede a colocar la broca de 5 milímetros y luego se elige el machuelo de 6 milímetros y se coloca en el portamachuelos. Es importante lubricar el machuelo o bien colocarle un aceite tipo spray. Luego se coloca perpendicularmente a la superficie, es decir, paralelo al agujero, y se realizan movimientos hacia adelante y hacia atrás. Se debe de retroceder al menos media vuelta para desalojar la viruta y así no dañar la herramienta. Se debe de ir poco a poco haciendo los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Luego se saca el machuelo y se limpia. Se coloca aceite de nuevo y se continúa con el proceso sin forzar la pieza. Se debe de tener cuidado de no llegar hasta el fondo del agujero, ya que se puede romper el machuelo. Por último, se limpian las virutas del fondo y listo, se tiene el agujero roscado, por lo cual ya se puede colocar el tornillo de 6 milímetros con el que se fijará la pieza. Existen juegos de machuelos que vienen en grupos de 3. El primero sirve para desbastar, ya que su alcance es más pequeño y más ancho. El segundo machuelo realiza el corte y el tercero afina, por lo cual hay que hacerlo en 3 pasos y resulta más sencillo. El buril se utiliza comúnmente en el torno y este se fija en la torreta. Antes de realizar cualquier proceso se deben seguir las medidas de precaución. El buril debe estar centrado junto con el eje de rotación de la pieza a maquinar. El centrado se hace con la ayuda del carro principal y el contrapunto. Cuando la punta del buril esté a nivel de la punta del contrapunto, indica que nuestra herramienta de corte está centrada. El ángulo de corte puede variar y se hace rotando el carro de la torreta o carro auxiliar. Podemos utilizar los buriles para diferentes procesos. Entre los más utilizados están el devastado, que consiste en quitar las imperfecciones de la pieza. La profundidad de corte es mínima, ya que lo único que se requiere es quitar imperfecciones. El refrentado consiste en cortar de manera uniforme la cara de nuestra pieza. El cilindrado se refiere a reducir el diámetro de la pieza. El roscado se refiere a que el buril realiza cortes helicoidales para formar roscas y es utilizada para hacer tornillos. También se puede utilizar para hacer cilindrados cónicos, cambiando el ángulo de corte. Esto necesita de gran precisión de parte del tornero. El torno junto con el buril juegan un papel muy importante dentro de las cadenas de producción, utilizado en diferentes industrias
Uno de los ejemplos más claros es en la fabricación de pistones para motores de combustión. En el proceso de la fabricación, el buril es utilizado para el cilindrado y refrendado. Tipo de buriles y materiales del cual está hecho. Tipo de buriles. Buriles chaplets o plano. Se utiliza para biselar, hacer tallas entre 12 y para hacer cortes anchos. Buriles media caña o redondo. Se utiliza para hacer cortes en media caña y para sacar granos. Buriles de abril o ungle. Se utiliza para sacar granos finos para biselar y hacer cortes profundos. Es el buril junto con el chaplet más utilizado en engastado. Materiales. Los buriles para tornear se fabrican generalmente de materiales como acero de alta velocidad, aleaciones con vanadio, plomo, níquel, carburos, cementados, cerámicos, entre otros. Bien, ahora vamos a ver las características y las funciones de los buriles. También definiremos los tipos más comunes que podemos encontrar. Estos tienen diferentes cortes en las puntas y cada uno sirve para diferentes tipos de cortes. Entre los más comunes encontramos los siguientes. El buril de corte derecho para hacer desbastes de derecha a izquierda, y por el contrario el buril de corte izquierdo, este para hacer desbastes de derecha a izquierda. También tenemos el buril de punta circular, se utiliza para cortes en los que es necesario aplicar demasiada fuerza. Buril para ranurado, sirve para marcar ranuras con la forma de punta del buril, y los buriles de 60 grados para realizar los cortes de las roscas. Bien, de las características tenemos que para encontrar una optimización en la geometría de la herramienta de corte y lograr un mejor desprendimiento de viruta, se debe de formar al menos 3 ángulos característicos. El primero es el ángulo de ataque. Este es el que se forma al inclinar la herramienta de corte para ayudar al deslizamiento de la viruta. Y el segundo, tenemos el ángulo de filo, es el formado directamente a la herramienta de corte y determinar el filo de la misma. Por último, tenemos el ángulo de incidencia, es el que separa de la herramienta de corte con la superficie de la pieza mecanizada.